Ok, estamos viendo ahí la pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Sí avanza. Ok, bueno, iniciamos. Uno de los elementos importantísimos en lo que es la implementación de sistemas fotovoltaicos para cualquier proyecto es la estructura. La estructura realmente juega el rol más importante en términos de la resiliencia de los proyectos agrovoltaicos. La estructura es la que se encarga de proporcionarnos la inclinación y orientación propia del arreglo fotovoltaico para la captación de energía. Y el concepto de orientación e inclinación, pues está basado en el diseño propio del proyecto fotovoltaico. Habíamos establecido que para que yo capte la energía solar, pues la cara de los módulos tiene que estar viendo hacia el sol, ¿verdad? Y dependiendo de en qué sitio me encuentre, pues va a ser la orientación que yo le dé a el módulo. Y el módulo se coloca o se fija mecánicamente en una estructura. Los materiales con los cuales deberá estar constituida la estructura, esto puede ser cualquier tipo de material. El requerimiento es que nos dé resiliencia, durabilidad a largo plazo. Y podría ser compuestos poliméricos, o sea, de plástico, digamos de esa manera, puede ser de madera o puede ser metálica. Preferimos las estructuras metálicas, pues porque estas proporcionan con perfiles de bajo peralte, nos dan la resistencia adecuada para que los módulos queden fijados mecánicamente a ella y no tengamos flexiones en ninguna de las direcciones del plano de la propia estructura. La estructura debe de estar fija al terreno, por lo cual debe de estar anclada al mismo. Y los métodos de anclaje, pues va a depender del tipo de suelo en donde esté colocado o del tipo de superficie en donde se vaya a instalar la estructura. El anclaje realmente es el que va a soportar las fuerzas de compresión y de estiramiento que va a estar sujeta la estructura y el arreglo fotovoltaico derivado de la acción del viento. Estos son los esfuerzos a los cuales va a estar sometida la estructura derivada de la acción del viento. Si estamos diciendo que la estructura debe de permitirme la orientación correcta del arreglo fotovoltaico y que por lo menos el ángulo de inclinación
deberá de corresponder a la latitud del lugar para maximizar la captación de energía solar. Si vivimos en el hemisferio norte, entonces la cara de los módulos tendrían que estar viendo hacia el sur. En el caso de ustedes, pues prácticamente están encima del Ecuador. O sea, estábamos hablando la vez anterior que el sitio que tiene la mayor latitud, ¿verdad? Es prácticamente con la frontera con Panamá, aproximadamente 7 grados de latitud norte. Entonces, al estar las caras de los módulos viendo hacia el sur, pues las fuerzas de los vientos que podrían afectar el desempeño mecánico son vientos que provienen del sur, en donde actuarían de manera de compresión sobre la estructura. Estos vientos pueden ser causantes del colapso de estructuras y sobre todo de la superficie en donde podría estar montada la estructura, como por ejemplo techos de fábricas, techos de casa habitación, en donde estos sean no de concreto, de cualquier otro tipo de material, láminas, pueden ser láminas metálicas, láminas de plástico, no lo sé, cualquier otro tipo de superficie que haya sido utilizada como elemento, áreas para colocar la estructura, y vientos del norte o vientos que provengan del norte, el efecto va a ser de estiramiento, va a tratar de despegar o de alzar la estructura en donde están montados los arreglos fotovoltaicos. Así que estos anclajes que estoy marcando ahorita aquí con el mouse, ¿ok? Deben de diseñarse para que aguanten estas fuerzas de estiramiento. Y la propia estructura o el perfil estructural deberá de estar diseñado para que con el peso de los módulos y las fuerzas de compresión no se tengan flexión en el elemento estructural. Bien, en forma general, la presión está determinada, es un vector, perdón, la presión es un cociente entre dos vectores, fuerza y la unidad de área, ¿verdad? Una relación muy simple para la presión es la que se muestra aquí en esta diapositiva. Fuerza entre área, en donde la presión y la fuerza son vectores mutuamente perpendiculares. Cuando tenemos nosotros una superficie inclinada como la que se muestra aquí, únicamente estamos viendo una sección transversal de color azul con un ángulo de inclinación alfa. La proyección de el vector superficie sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal está relacionada con el ángulo a través de las funciones senos y cosenos. En el caso de la proyección sobre el terreno, es la componente del coseno, y en el caso de la proyección vertical, es la componente del seno. Así que si nosotros consideramos que el vector área está relacionado con la proyección, entonces la fuerza que experimenta la superficie S se ve proyectada sobre el eje vertical y está dada como P por superficie por el seno del ángulo alfa. Y si consideramos la fuerza como un vector con dos componentes, una a lo largo del eje vertical y otra a lo largo del eje paralelo a la superficie, ¿verdad? Encontramos entonces que estas componentes pues son F por el seno de alfa para la fuerza que es perpendicular a la superficie y es la que va a estar afectando el comportamiento, vamos a decirlo así, ya dinámico en términos de la acción
superficie con la fuerza del viento, y la componente paralela a la superficie, pues realmente no afecta para nada porque el viento va a resbalar sobre la superficie S. Bien, entonces el componente F1 de la fuerza del viento está dada por la relación presión del viento por la superficie por el cuadrado del seno del ángulo alfa. En esta expresión que está aquí en la filmina, está colocado la manera en que varía la presión del viento con respecto a la velocidad del viento para una masa de aire a nivel del mar, en donde la densidad es ligeramente superior a 1 kilogramo por metro cúbico. La relación es prácticamente una relación empírica, son 0.005 por la velocidad más 0.06, perdón, 0.005 por la velocidad más 0.6 por la velocidad al cuadrado. Es decir, es un comportamiento cuadrático. Aquí está la parábola que describe la presión del viento con respecto a la velocidad. Las unidades son fuerza entre unidades de superficie, newton entre metro cuadrado. Un newton entre metro cuadrado es un pascal, ¿verdad? Y aplicada esta relación a los diferentes valores para la velocidad de viento, encontramos aquí cómo varía la presión. Y aquí hay unos errores que salieron en esta ecuación, en esta tabla, se borraron. Déjenme buscarles ahorita inmediatamente la otra tabla en donde están estos valores de presión, pero vamos a regresar a ella, ¿ok? El chiste es que tenemos nosotros una relación entre la velocidad de viento y la presión. Considerando esta ecuación y tomando como referencia que los módulos son certificados para soportar una presión de 2.400 pascales, o sea, 2.400 newton entre metro cuadrado, ¿ok? Apliquen esta relación que está aquí y despejen o encuentren cuál es la velocidad que tiene una masa de aire tal que me da como resultado una presión de 2.400 pascales. Esta es una ecuación de segundo grado. Despejen la velocidad y determinen cuál es la velocidad en metros por segundo de la masa de aire tal que me produce una presión de 2.400 pascales. Por favor, háganlo. ¿Quién tiene el valor?
P es 2400, ¿cierto, ingeniero? ¿Cuánto, perdón? No, no, no. Toma el valor de 2400. 2400 pascales Ok. o Newton entre metro cuadrado. A mí me da 62.66. No sé si a los demás les da. 62.66. ¿Los demás? Sí, a mí me da 62.6695. Ok.
¿Ok? Bueno, aquí ya está completa la tabla. Bien, entonces los módulos son sometidos a una prueba de resistencia dinámica con una presión de viento de 2.400 pascales, que equivale a una velocidad de una masa de aire a nivel del mar con una densidad de 1.3 prácticamente kilogramos por metro cúbico. Y encontraron ustedes que vale 62, me dijeron, o 66. 62.60. 62, ok. Bien, por favor ahora pasen ese número a velocidad de viento en kilómetros por hora, porque realmente a veces hablar de metros por segundo en nuestra concepción diaria, no podemos imaginarnos el tipo de velocidad. Mas, sin embargo, todos hemos andado en automóviles y sabemos cuando nos movemos a 100 kilómetros por hora, lo que es esos rangos de velocidades. Entonces, pásenlos a kilómetros por hora para tener una idea de esta velocidad de la masa de aire a la cual son sometidas las placas fotovoltaicas para evaluar la resistencia dinámica al impacto de estas masas de aire. Entonces, metros por segundo a kilómetros por hora. Me da 225.61. 225. De ese orden andan la velocidad del viento. Realmente corresponden a un huracán prácticamente de categoría 3. La otra ocasión yo les preguntaba qué tan susceptibles son las costas de Colombia al impacto de este tipo de, vamos a decirlo así, fenómenos meteorológicos. Y creo que no es muy común, ¿o me equivoco? No es el caso acá para México, ¿no? A México nos pegan ciclones tanto por el parte del Pacífico como por la parte del Caribe y del Golfo. Y realmente, pues los ciclones se empiezan a formar en la zona del Caribe, ¿no? Prácticamente. O sea, una pregunta, ingeniero. O sea, ¿qué longitud tienen las incas en México? ¿Perdón? ¿Qué longitud promedio manejan de incas en México? Pues México está entre los latitud 15 y 32. Derivado de estas latitudes, por ejemplo, se ha determinado que la captación máxima de energía al año se obtiene cuando la estructura está inclinada un ángulo igual a la latitud del lugar y obviamente orientada hacia el sur geográfico. O sea, el azimut es 0. Si se quiere beneficiar verano, pues colocas más horizontal el módulo, es latitud -15, y si se quiere beneficiar invierno, pues es latitud más 15. Entonces, esta gráfica pues me está representando a qué me debo de atener cuando yo vaya a instalar un sistema fotovoltaico en una zona en donde las ráfagas de viento son muy probables que sucedan. Mi tarea es realmente proporcionar una estructura que por lo menos soporte ese rango de velocidades. Ahora bien, la estructura
debe de ser de un material que sea resistente y durable a largo plazo. Si los fabricantes de la tecnología fotovoltaica ya me están dando un ciclo de vida útil de 20, 25, y en su caso hay muchos fabricantes que ya proporcionan un ciclo de vida de 30 años, entonces debo de buscar un material para la estructura que tenga esas características. Los metales, por ejemplo, presentan ese tipo de durabilidad. Sin embargo, aquellos metales que sean componentes con fierro tienen la susceptibilidad de corroerse, se oxidan. Y si la estructura está cerca de las costas, pues el ambiente salino propicia la oxidación muy rápida, más rápida que en zonas en donde no tengo ambientes salinos. Por otra parte, si la estructura va a estar cerca de un establo o bien está colocándose en un techo que protege al ganado, se generan, derivados de los excrementos de los animales, gases con componentes de amoníaco. Y esto también es un elemento que favorece la corrosión de los metales. En consecuencia, el mejor metal que se puede indicar para evitar los problemas de corrosión, ya sea por ambientes salinos o por ambientes ácidos, es el acero inoxidable. Sin embargo, el acero inoxidable es un metal que es caro comparado con el acero al carbón. Si elegimos acero al carbón, entonces debemos de proveer de recubrimientos poliméricos, pinturas, ¿verdad?, que eviten la corrosión y proporcionar mantenimientos periódicos para mitigar los efectos del ambiente sobre estos materiales. Pinturas anticorrosivas o recubrimientos anticorrosivos, tales como el galvanizado o el cromado, son, digámoslo así, materiales que mitigan el efecto del ambiente sobre el acero al carbón. Por otra parte, el aluminio es un metal que se oxida muy lentamente y la profundidad a la cual avanzan esta oxidación es muy, muy pequeña. Se satura inmediatamente la superficie y el propio metal evita que el oxígeno se difunda hacia lo que sería el bulto del material. El óxido de aluminio es una capa muy delgada, aislante, que evita que se propague la corrosión. En términos de la resistencia mecánica, la aleación que se muestra aquí como referencia, el aluminio 6061-T6 o el 6005-T5 anodizado, es un metal que se está usando y que se está recomendando que se use para lo que son la estructura que va a soportar mecánicamente a los módulos. Es más, el marco de los módulos, el que provee los elementos de fijación y le da rigidez al laminado en donde está integrada las islas solares, es de aluminio anodizado. Insisto, la capa de anodizado del aluminio que se provee en el proceso de fabricación de la propia del propio perfil de aluminio es un material no conductor de la electricidad. Bueno, su resistencia es muy alta. Así que si yo quiero favorecer la conductividad eléctrica, tengo que lijar el marco para poder llevar a cabo conexiones
sobre todo me preocupan las conexiones de puesta a tierra, porque la norma eléctrica me exige que cualquier estructura metálica en una instalación eléctrica que no forme parte de los circuitos eléctricos tiene que estar intencionalmente puesta a tierra. Y obviamente que para ponerlo a tierra yo necesito un conductor de puesta a tierra, un electrodo de tierra, pero los puntos de contacto tienen que ser puntos de contacto eléctrico íntimo de baja resistencia. Bien, por otra parte, el aluminio es un metal que tiene características débiles en términos de un comportamiento galvánico con respecto a el acero al carbón o con respecto a otro material. Y si yo coloco en contacto íntimo una placa de fierro o acero al carbón con aluminio, el elemento fierro o el acero al carbón propicia la corrosión, no es oxidación, la corrosión del aluminio. Como los marcos de los módulos es aluminio de 1 milímetro de espesor y las estructuras metálicas son placas mucho más gruesas que este, si la estructura es de acero al carbón, debo de evitar el contacto íntimo entre la estructura y el marco de aluminio. ¿Cómo lo hago? Pues metiendo una galga o una rondana de hule que evita el contacto íntimo superficial entre estos dos metales. Bien, este es un diagrama esquemático de una estructura tipo A, así se les llaman tipo A, compuesta por elementos estructurales conocidos como trave, las patas, una pata delantera, una pata trasera. Las diferencias en longitudes de las patas está relacionada con el ángulo de inclinación que se le quiere proporcionar a la estructura. ¿Ok? La trave se fija las patas se anclan en la superficie en donde va a estar montada la estructura y sobre la trave descansan los durmientes sobre los cuales se colocan los módulos fotovoltaicos. Esta es una estructura mecánica muy simple, compuesta por elementos estructurales metálicos y por tornillos de fijación. Podemos tener tornillos de fijación en las anclas, es decir, en la parte baja de las patas, tornillos de fijación entre las patas delantera y trasera con la trave, tornillos de fijación entre los durmientes y la trave, y tornillos de fijación entre el módulo y los durmientes. Esta es una de tantas estructuras que podemos tener para montar los módulos fotovoltaicos. Dentro de lo que son estructuras colocadas sobre techo o colocadas sobre terrenos, es importante que utilicemos elementos que nos permitan un determinado o un correcto anclaje. Aquí en esta fotografía, del lado derecho, estamos viendo esos elementos estructurales, las patas, las traves, la cimentación, y está colocada sobre el techo de concreto de una azotea. Aquí estamos viendo elementos estructurales de acero al carbón, debidamente protegidos para la corrosión, las bases de concreto, ¿verdad? En las bases de concreto generalmente se colocan los tornillos en donde voy a colocar el elemento estructural que me permita fijar la pata. Generalmente son estructuras tipo L, una L, ¿verdad? Con agujeros en donde yo puedo colocar
o meter los tornillos y las tuercas correspondientes, o en su defecto, si no utilizo este tipo de mojoneras, ¿verdad? Y quiero yo colocar el ancla directamente sobre el techo de concreto, pues metemos taquetes de expansión, en donde se perfora un orificio en el concreto, se mete el elemento llamado taquete de expansión que lleva ya un tornillo y con la tuerca se lleva a cabo el proceso de estiramiento del taquete en donde su propio diseño hace que las paredes del taquete se peguen al concreto. Para fijar los módulos, el módulo trae un marco que viene provisto de agujeros. El fabricante es el que determina en dónde debe de sujetarse el módulo. Y obviamente que debemos nosotros de tener ese tipo de alternativas de sujeción. Sin embargo, se han diseñado este tipo de elementos que están aquí, un clamp central y un clamp para los extremos, ¿verdad? Que evita utilizar los agujeros de los módulos y fijan el marco del módulo directamente a la estructura. Estos clamps realmente presentan problemas a futuro si es que no son apretados con la torca que indica el fabricante. Es más seguro el tornillo que une o que pasa por el agujero del marco hacia la estructura que este tipo de clamps. Sin embargo, son más fáciles de poner estos tipos de clamps que por la parte de abajo estar atornillando los módulos fotovoltaicos. Y esto ya es decisión del diseñador del sistema fotovoltaico porque parte del diseño corresponde a elegir la mejor manera de atornillar los módulos a la estructura. Aquí estamos viendo los tipos de techos que puede haber como disposición de superficie para la instalación de módulos fotovoltaicos, losas firmes de concreto, ¿verdad? En donde la resistencia que exige la normatividad de construcción tendría que ser 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Cuando son techos de vigueta y bovedilla, hay que evitar colocar las patas de la estructura sobre las bovedillas. En su defecto, si es que no hay manera de evitar, hay que colocar mojoneras, como es este caso, que proveen el elemento de fijación, porque si no, ustedes perforan la vigueta y bovedilla y le meten realmente un punto de fractura que podría significar, ¿verdad?, una debilitación del elemento, ocasionando posteriormente un colapso propio de la estructura. Si no se requiere el elemento de fijación de tornillos con taquetes, derivado a que, uno, la estructura presenta la losa presenta ese tipo de estructura, vigueta y bovedilla, ¿ok? Se puede entonces utilizar contrapesos que permitan la fijación. Y ya con el contrapeso, pues se reparten los puntos de apoyo sobre toda la losa, ¿verdad? Claro está, el problema del contrapeso es que tiene que ser calculado para la máxima velocidad del viento. Si estamos considerando que 2400 pascales, que es la resistencia dinámica a la cual son sometidos los módulos, va a ser repartida esta presión sobre la superficie de un módulo, entre más grande sea la superficie, más fuerza se va a ejercer. Entre menos sea la superficie, menos fuerza se va a ejercer. Así que cuando se utilizan los contrapesos, generalmente se colocan únicamente para hileras de un solo módulo.
porque puedo tener hileras de 2 módulos, hileras de 3 módulos, etcétera. Bien, hay muchos proyectos en donde los módulos tienen que ser instalados en techos que son proporcionados por láminas. Aquí estamos viendo en México el arcotecho, que es muy común para las grandes bodegas, o bien los multipaneles. Los fabricantes de estructuras para aplicaciones fotovoltaicas han creado una gama muy amplia de perfiles y tornillos diseñados para cada elemento estructural que se utilice como techo. Láminas acanaladas, techos multipaneles, arcotechos, etcétera. Es tarea del diseñador elegir el perfil estructural y los elementos de fijación que vayan siendo adecuados o que sean adecuados a el techo que tiene el usuario. Cuando los módulos se instalan sobre el suelo, dependiendo de la resistencia del suelo, es el tipo de cimentación que se elige. Hay suelos duros, suelos intermedios o suelos blandos o suelos pantanosos. Y para cada tipo de suelo nosotros debemos de considerar la mejor cimentación para las estructuras. Aquí, por ejemplo, este es un suelo del tipo muy blando, prácticamente tirándole a suelos pantanosos, en donde se observan prácticamente, ¿ok?, estas bases de concreto superficiales. No están dentro del terreno, no están abajo del terreno. Están colocadas encima de la superficie con zonas de superficie amplias para evitar los hundimientos. En este caso, aquí estamos viendo una estructura para 2 módulos colocados en forma vertical, como los que están aquí, ¿verdad? En donde hay solamente un punto de apoyo. Aquí se ve la cimentación, ¿ok? Y una hilera completa para colocar los módulos. O bien, estos postes se inyectan sobre la superficie, dentro de la superficie, con máquinas especiales para proveer estos puntos que se están mostrando aquí, en la parte inferior izquierda de la fotografía. Bien, ok, aquí vemos varias fotografías de instalaciones fotovoltaicas. Superior izquierda, una casa con hileras de un solo módulo puesto verticalmente. Aquí estamos viendo una plancha grandísima de módulos fotovoltaicos, compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos colocados en posición vertical y un número muy grande de módulos hacia la derecha. Aquí no tengo hileras, aquí tengo una plancha. Puntos de apoyo. Obsérvese que nada más hay un punto de apoyo en el terreno. Es un problema darles mantenimiento a estas planchas, ¿eh? Aquí estamos viendo el mismo concepto de planchas. Acá, ¿cuántos hay aquí? Hay 1, 2, 3, hay 4 módulos colocados en posición vertical. Y obsérvese que como esto está en el campo, hay ganado, el ganado inmediatamente busca protegerse de los rayos directos. Aquí tenemos una aplicación agrivoltaica de la tecnología, en donde el terreno es utilizado para 2 fines específicos: generar electricidad y proveer de una cubierta protectora para los animales. Aquí están viendo una planta gigantesca, pero son hileras de módulos. Un solo módulo colocado en posición vertical y se extienden las hileras. Esto es lo más adecuado para las instalaciones fotovoltaicas a las cuales se les pretende dar un mantenimiento. Y aquí tenemos en un techo de
una industria, ¿verdad? Y se observa hileras de un solo módulo, pero si observan bien la diferencia entre la fotografía de la izquierda baja contra la fotografía de la derecha baja, ¿ok? En la izquierda están colocados los módulos verticales. Aquí a la derecha están colocados los módulos horizontales. ¿Ok? Bien. Estructuras más simples, sobre techo o sobre poste, ¿verdad? Son prácticamente diseños que se utilizan cotidianamente en las instalaciones fotovoltaicas. En nuestro caso, derivado de que estamos entre la latitud de 15 y 32 grados, ¿ok? La orientación hacia el sur geográfico es de vital importancia. En el caso de ustedes, pues prácticamente van desde el Ecuador hasta 7 grados. Ok, sigue siendo importante la orientación hacia el sur, ¿verdad? Pero la inclinación a la cual van a estar sujetas los módulos para captar máxima energía al año, pues no va a ser muy grande. 7 grados máximo para los casos de las fronteras con Panamá, pero para las partes centrales, pues va a estar entre 3 y 5 grados. Independientemente de eso, pues hay que orientarnos hacia el sur geográfico. ¿Cómo determino el sur geográfico? En nuestro caso, en nuestro país, ¿verdad? Tenemos un mapa isogónico que muestra la desviación del campo magnético con respecto a el sur geográfico. Si yo con una brújula determino en dónde está la línea norte y sur magnético y sé a partir de este mapa que tengo desviaciones de este eje con respecto al sur verdadero, determinados grados, nuestro país va desde 3.5 hasta 12.5 grados este, entonces podemos nosotros determinar con el norte magnético la línea norte y sur verdadero. Es muy simple. Ahora bien, con los celulares actualmente, si ustedes bajan las aplicaciones de brújula, el celular les da la dirección norte y sur verdadero y les indica en el mismo celular la desviación de esta recta con respecto a la recta magnética norte y sur. Bien, ¿qué criterio debemos de utilizar entonces para la orientación? Si van a ser estructuras fijas, hay que garantizar máxima captación de energía al año. En su caso, un ángulo de 5 grados más menos 2 podría ser el criterio de inclinación para captar la máxima energía anualmente, con la cara viendo hacia el sur. Si vamos a meter seguidores solares, podemos captar un 25 a 30% más de energía. El seguimiento sería de este a oeste con el eje de giro prácticamente viendo o en la dirección norte y sur. Aquí estamos viendo en esta filmina varias estructuras, desde planchas hasta estructuras en postes o bien estructuras sobre techos, en donde en esta fotografía derecha al fondo se observan módulos colocados en forma horizontal, ¿verdad? Y están sobre un techo que es prácticamente de estos materiales que simulan las tejas. Bien, con respecto a
los seguidores de un eje, hay seguidores activos y seguidores pasivos. En ambos casos se obtienen beneficios en la captación de energía. Estas fotografías corresponden a estructuras de seguimiento pasivas, no hay motores. Podemos ver en la parte superior una línea negra que corresponde prácticamente a un contenedor pintado de negro y que tiene una pantalla. En la parte de abajo tenemos exactamente la misma situación, un contenedor pintado de negro con una pantalla. Los dos contenedores se unen con un tubo capilar. Un contenedor se ha llenado con freón 14, ¿verdad? Que a temperatura ambiente se comporta como un líquido, pero a temperaturas arriba de 35 grados se evapora y cuando el sol le pega al contenedor que tiene el freón 14, este se transforma en gas, fluye al otro contenedor a través del tubo capilar, en donde que no está recibiendo radiación solar, en donde se licúa y por diferencia de pesos la estructura se mueve. ¿Cuánto se mueve? Pues aproximadamente 7 grados cada 30 minutos. Así que podemos tener un seguimiento óptimo para captar máxima energía al año, si es que el ángulo de inclinación corresponde a la latitud del lugar. Ahora bien, ese tipo de movimiento, pues también lo puedo hacer con motores, en donde la señal del motor, encendido y apagado, proviene de sensores de radiación solar, que pueden ser, por ejemplo, de este tipo de materiales con el cual se operan las lámparas de la calle, que prácticamente el sensor es sulfuro de cadmio, le llaman un fotodiodo. Se colocan 2 fotodiodos y un obelisco con dirección el obelisco hacia el sol, hacia los rayos del sol. Mientras los rayos del sol le pegan a las 2 celdas, ¿ok? El circuito electrónico y de control del motor, ¿ok? No envía ninguna señal de encendido al motor. Pero si una de las celdas se sombrea derivado a que el sol se movió de posición y el obelisco arroja sombra sobre las celdas, entonces esta estructura que está aquí del lado derecho se descompensa, ¿verdad? Envía la señal al motor, el motor mueve a el sitio en donde están las celdas, tratando de corregir de que siempre ambas fotodiodos reciban la misma radiación solar. Este tipo de sistemas hacen que el seguimiento sea aproximadamente cada 15 minutos, mientras que con el pasivo es cada hora, cada media hora, esto prácticamente es cada 15 minutos. Y bueno, estos son sistemas de seguimiento muy económicos. Aquí estamos viendo 3 arreglos compuestos de 2 módulos, bases de madera, obsérvese, ¿ok? Y con seguimiento, tengo el ángulo de inclinación y estos módulos se mueven en esta dirección, de este a oeste. Aquí estábamos viendo otro tipo de sistemita, ¿verdad? En donde ya el anclaje ya no es madera, ¿ok? Pero tenemos el mismo sistema de seguimiento. Seguimientos de las placas se mueven de este a oeste. Es importante considerar que cuando uno utiliza en el diseño hileras de módulos, la separación entre una hilera y la otra se debe de determinar de tal forma que la hilera de enfrente no arroje sombras sobre la hilera de atrás. ¿Ok? Recuerden que un sistema solar
sombreado no genera electricidad, genera problemas. Bien, ¿qué tan separados deben de estar? Bueno, esto es simple geometría. Simple geometría, ¿verdad? Para poder determinar exactamente las separaciones óptimas. Estas expresiones que están aquí están realizadas para el mediodía solar, en donde la latitud es la que está indicándome cómo van a estar las sombras. H0 es el ángulo de elevación solar, que lo puedo yo determinar con cualquier tipo de aplicación actualmente, pero el cálculo se debe de hacer no al mediodía solar, sino desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, por la manera en que se lleva a cabo el tránsito solar al día. Si resulta ser que la distancia es muy larga, al calcular esta distancia que es la separación, la X, lo que se tiene que pensar es a partir de qué horas o desde el inicio del amanecer hasta qué horas voy a permitir que el módulo de enfrente me produzca una sombra en el módulo de atrás. Normalmente los diseñadores dicen que a partir de las 8 de la mañana no debe de haber ya ninguna sombra proyectada sobre el módulo fotovoltaico. Así que debemos de analizar la trayectoria del Sol en el sitio correspondiente y hacer estos cálculos geométricos para poder determinar qué valor debe tener esta X para evitar el sombreado. Bien. Las estructuras deben de darme resiliencia. Aquí estamos viendo un ejemplo típico de lo que hace la gente en el campo cuando no tiene ni la más remota idea de que módulo sombreado, módulo que no funciona. Entonces debemos de evitar el sombreado. Por otra parte, debo de garantizar que ninguna ráfaga de viento va a hacer que los módulos funcionen. Bueno, estas fotografías muestran lo que es la falta de conocimiento en términos de lo que significa la propia tecnología. Y si observamos bien, estos módulos de las primeras generaciones, es un módulo policristalino de la marca Kyocera, de allá de 1987, 1990, por ahí así. Y los módulos que están aquí atrás son módulos Siemens, de la marca Siemens, de la marca Arco Solar, perdón. Aquí de nuevo vemos un módulo Arco Solar con un módulo Kyocera, Kyocera, un módulo, este es de 33 celdas, este de 36 celdas y están conectados en paralelo. Este produce un voltaje, este produce otro voltaje, ¿ok? Cosas que no se deben de hacer. Pero esto es la curva de aprendizaje por el cual se tuvo que pasar, sobre todo los usuarios, con el uso de la tecnología fotovoltaica. ¿Qué no queremos con las estructuras? Fallas en la cimentación. Estructuras de un solo punto de apoyo que no soportaron la presión estática o el peso de los módulos y terminaron cayéndose. O bien, placas gigantescas en sitios en donde las ráfagas de viento, obsérvese cómo destrozaron la propia estructura. Aquí, fallas en el suelo. Vean lo endeble que son estas estructuras. Aquí, una ráfaga de viento y botó todo lo que eran las estructuras. Una falla en el clamp de sujeción. Bien, la estructura tiene que ser resiliente ante cualquier evento de la naturaleza, que sea, por ejemplo, ráfagas de viento inferiores a aquella velocidad con la cual fue probada
la resistencia dinámica del módulo fotovoltaico. Entonces, el mensaje es el siguiente. La tecnología fotovoltaica ha sido diseñada para que soporte cargas estáticas de 5.200 pascales y cargas dinámicas de viento de 2.400 pascales. Considerando lo anterior, la estructura tiene que diseñarse de tal manera que ante cualquier eventualidad de ráfagas de viento, la estructura pueda soportar el impacto en su cimentación y en los conceptos de flexión. Los módulos pesan, así que mi selección de perfiles estructurales deben de ser tal que entre dos puntos de apoyo no debe de aparecer una flexión superior a 3 milímetros. Porque si es así, si hay flexiones, estas flexiones lo que me van a ocasionar son fracturas en las celdas solares. Son microfracturas que no se ven a simple vista, pero que traen como consecuencia pérdidas en la potencia de generación. ¿Ok? Bien, si las estructuras son metálicas, estas deben de tener conexión a tierra, es decir, deben de estar aterrizadas. Lo que queremos es que si hay la caída de un rayo en las cercanías de donde está instalado el sistema fotovoltaico, las descargas atmosféricas asociadas a la caída de un rayo, pues son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, esperando encontrar cualquier elemento que propicie su descarga hacia el suelo o el terreno, que es prácticamente el punto de referencia o potencial cero. Si la ha habido muchos problemas en el campo relacionado con las cercas metálicas que se colocan para contener el ganado o bien para demarcar linderos de superficies. Aquí en México se utilizan mucho los alambres de púas. Si estas vallas de alambre no están debidamente aterrizadas, son puntos de captura de ondas electromagnéticas derivados de una descarga atmosférica. Y ha habido gente que ha sufrido las descargas, aún así no estén cerca de donde cayó el rayo, sino que el rayo viaja a través de la atmósfera y es capturado por las componentes metálicas. Toda componente metálica que participe en una instalación fotovoltaica y que no forme parte de los circuitos eléctricos, tiene que estar aterrizada. Llámese el marco de los módulos, llámese la estructura metálica, llámese las carcasas, o cajas metálicas en donde se conecten o donde se resguarden equipo de seguridad de los circuitos eléctricos, el inversor, su carcasa. Si hay más elementos, pues hay que aterrizarlos. Ok, las estructuras pueden ser fijas o con seguimiento. Ya depende de qué es lo que el diseñador haya considerado para garantizar este tipo de, podemos decirlo así, elementos que van a permitir la orientación y la inclinación del proyecto. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? No, señor. ¿Los demás? No, señor. No, señor. Ok, perfecto. Bien,
Entonces pasemos al siguiente tema, que es inversores. Tenemos la presentación en pantalla, ¿cierto? Ok, bueno. Dentro de lo que es el sistema fotovoltaico, los acondicionadores de potencia juegan el rol de acoplar la energía eléctrica que se produce en el generador fotovoltaico, en las placas o módulos fotovoltaicos, que es electricidad en corriente directa, ¿ok? La cual se envía hacia las cargas eléctricas, hacia el consumo de electricidad mediante conductores eléctricos, y para que las cargas eléctricas puedan aprovechar este flujo eléctrico, debemos de tener un acoplamiento entre ambos elementos. Este acoplamiento se lleva a cabo con acondicionadores de potencia. Si mi carga eléctrica funciona con corriente directa, entonces puedo conectar de una forma directa, como lo vimos en los esquemas de interconexión, el generador con la carga eléctrica. Yo, como diseñador, debo de proveerle a la carga eléctrica el voltaje de diseño para que pueda funcionar. Y para esto, lo que hemos hecho es conectar módulos en serie tal que el voltaje que produzca esta conexión en serie de módulos fotovoltaicos, al cual llamamos cadena fotovoltaica, me provee el voltaje de mi carga eléctrica. Así que no tengo ningún problema. Yo selecciono mi carga eléctrica para llevar a cabo una función específica o un trabajo específico. Al seleccionarla, estoy considerando su potencia eléctrica, su voltaje de operación junto con el voltaje nominal y la corriente de consumo. Con este valor de voltaje, lo que hago es selecciono un módulo fotovoltaico que esté disponible en el mercado, identifico cuál es su voltaje en el punto de la máxima potencia, cuando está frío y cuando está caliente, y lo que hago es dividir el voltaje nominal de la carga entre este voltaje del módulo fotovoltaico. Y el número que salga lo redondeo al entero superior o al entero inferior, de acuerdo a mi criterio. Lo único que tengo que garantizar en ambos casos, redondeo superior o redondeo inferior, que el voltaje que produzca la cadena siempre esté dentro del rango de operación de mi carga eléctrica. El fabricante lo ha diseñado para que opere desde un voltaje mínimo a un voltaje máximo. Y dentro de estos dos valores está el voltaje nominal. Así que esa es mi tarea. Ahora bien, sé perfectamente que la conexión directa me va a producir un acoplamiento de bajo rendimiento, dado que yo voy a tener con mis módulos conectados en serie una recta de carga en el punto de la máxima potencia, que es donde quisiera que trabajaran mis cargas eléctricas. El fabricante de mi aparato eléctrico lo diseña pues de acuerdo a su criterio. Y en muchas ocasiones su impedancia, la de la carga, no es igual a la resistencia de carga. Y entonces tengo problemas de desacoplamiento. Y en consecuencia el rendimiento
no es el máximo en el acoplamiento. Así que necesito siempre rastrear de la cadena fotovoltaica o del módulo fotovoltaico el punto de la máxima potencia. Y para eso, los fabricantes han creado los seguidores de máxima potencia. Maximum Power Point Tracking. Es un convertidor corriente directa, cuya función es amplificar la corriente. Por eso le llaman Linear Current Boosters a estos MPPT, por sus siglas en inglés, Maximum Power Point Tracking. Entonces ya tengo un elemento electrónico que está acoplando o acondicionando la energía que producen los módulos con el consumo eléctrico de mi carga. Bien, cuando tengo necesidad de almacenar energía para tener un sistema despachable para el usuario, es decir, cada vez que él requiera la energía, ya sea de día o de noche, la energía tiene que estar disponible. Entonces, requiero de un banco de baterías. En este caso, cuando ya tengo yo un banco de baterías, estoy creando un sistema de almacenamiento con voltaje constante. Mi carga eléctrica va a funcionar con voltaje constante. La energía de mi carga eléctrica la toma del banco de baterías. Y el banco de baterías, para mantenerlo sano, necesita de un controlador de carga. Y en ese controlador de carga es donde yo me voy a acoplar con la tecnología fotovoltaica. Así que, uno, debo de conocer cuál es el voltaje con el cual opera mi carga eléctrica. Para que con ese voltaje, que generalmente, cuando son cargas diseñadas para operar con baterías, su voltaje puede ser 12, 24, 36 o 48, me estoy refiriendo a aparatos electrodomésticos o aparatos o equipos o herramientas, ¿verdad? Para su uso cotidiano, taladros, que es una de ellas, sierras, ¿ok? Que pueden funcionar con electricidad en corriente directa. El banco de baterías tiene que tener el mismo voltaje nominal que mi carga eléctrica. Y la carga eléctrica es la que determina cuál va a ser el voltaje del banco de baterías. Y el controlador de carga, en su voltaje de salida, deberá de ser igual al voltaje del banco de baterías. Y el voltaje de entrada para control podrá ser aquel que haya sugerido en su diseño el fabricante del controlador de carga. Y volvemos entonces a tener acoplamientos. En el controlador de carga actualmente encontramos el diodo de bloqueo, que evita que las baterías se descarguen en la noche hacia los módulos fotovoltaicos, y también tenemos un seguidor de máxima potencia. Bien, por otra parte, cuando las cargas son en corriente alterna, yo requiero transformar la corriente directa a corriente alterna. Y esto lo hago con un dispositivo electrónico llamado inversor, que es la conversión de la corriente directa a corriente alterna. Entonces, dentro de los inversores, tenemos inversores para aplicaciones con sistemas autónomos e inversores para aplicaciones de interconexión a la red. En ambos casos, el acondicionador de potencia, su función es convertir la corriente directa a corriente alterna. Y la corriente alterna deberá ser aquella, sus características eléctricas deberán ser aquellas que correspondan a las cargas eléctricas con las cuales yo me voy a conectar. Si mis cargas eléctricas funcionan a 127 volts, el inversor me tiene que dar en su salida 127 volts. Es decir,
yo compré aparatos eléctricos que funcionan a 127 volts. Entonces debo de elegir dentro de lo que es la oferta comercial de inversores, un inversor que su salida me dé 127 volts, corriente alterna, con la frecuencia de mi carga eléctrica. Hay cargas eléctricas en América, me parece que la mayoría de las cargas eléctricas funcionan a 60 Hz, exceptuando por algunos sitios en donde todo el equipamiento viene de Europa, en donde la frecuencia son 50 Hz, pero aquí son 60 Hz. Si mis cargas eléctricas operan a 2 fases 220 volts o 3 fases 220 volts, yo selecciono dentro de la oferta comercial un inversor que a su salida me dé 220 volts, 2 fases, o 220 volts, 3 fases. ¿Ok? Esa es la función del inversor. ¿Cuál va a ser el voltaje de entrada? Aquel que haya determinado el diseñador del inversor. ¿De acuerdo? Entonces, pues dependemos del fabricante. Para el caso de la interconexión a la red, el fabricante me debe de proveer de un acondicionador de potencia que tenga la capacidad de sincronizarse con el voltaje del suministrador de potencia eléctrica. Se debe de sincronizar tanto en tensión como en frecuencia y proporcionarme la corriente que se esté generando por el arreglo fotovoltaico. Por otra parte, para los sistemas autónomos, el inversor se diseña para que me provee el voltaje y la frecuencia que requiere la carga eléctrica. Y me proporciona potencia eléctrica. Bien, entonces veamos cuáles serían las funciones de un inversor para un sistema autónomo con las características de despachabilidad. Aquí estamos viendo en esta filmina una representación esquemática eléctrica de lo que es un sistema autónomo que maneja cargas en corriente alterna y cargas en corriente directa, y nos interesa exactamente el elemento inversor, que es el que va a transformar la corriente directa en corriente alterna. Insistimos, las cargas eléctricas, esas las compro yo en el mercado, y generalmente en nuestro mercado todo lo que son mis aparatos eléctricos que utilizo cotidianamente están diseñados para operar o bien a 127 volts o bien a 127 volts monofásico o 220 volts bifásico o trifásico. Esos son el voltaje que me debería de dar el inversor. ¿Ok? Bien, entonces en esta representación ya estamos mostrando elementos asociados a el sistema fotovoltaico autónomo. El generador, el regulador o controlador de carga, el banco de baterías, el inversor y mis cargas eléctricas. Para el caso de la interconexión a la red, ¿ok? En este esquema estamos mostrando al arreglo fotovoltaico y al inversor. La gran diferencia de este inversor para conexión a la red es que su obligación es sincronizarse con la tensión y frecuencia de la red general de distribución. Primero se tiene que sincronizar y después, si hay sol, el arreglo fotovoltaico genera electricidad en corriente directa. Esta es transformada a corriente alterna al voltaje de la red y se inyecta corriente. En el caso anterior, el inversor
me provee el voltaje y la frecuencia que requiere la carga eléctrica y me proporciona potencia. Si mi carga eléctrica requiere una potencia de 10 watts, es lo que me da el inversor, no me da más. Si en la red eléctrica local del usuario, en esta red eléctrica que está aquí, tablero y cargas, hay un consumo de 100 watts, el inversor me da 100 watts. Si hay un consumo de 1000 watts, el inversor me da 1000 watts. Si hay un consumo de 2000 watts, el inversor me da 2000 watts. La máxima potencia con la cual yo selecciono al inversor depende de la suma total de potencias de mis cargas eléctricas. Para el caso de la conexión a la red, la potencia que consumen las cargas eléctricas es provista tanto por la red como por el inversor. Si yo instalé un inversor de 2000 watts y mi carga eléctrica en un instante consume 1000 watts, de los 2000 que se está generando en el inversor, 1000 van para la carga eléctrica y los otros 1000 se inyectan a la red. Si mi carga eléctrica en un instante consume 2000 watts y mi inversor en ese instante me está dando 2000 watts, los 2000 watts que producen el inversor los consume la carga eléctrica. Si en un instante dado mi carga eléctrica consume 2000 watts y mi inversor me está produciendo 1000, la carga toma los 1000 del inversor y los otros 1000 los toma del inversor. Estas son las dos formas en que trabajan los inversores. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un inversor? Bueno, su función es convertir la corriente directa en corriente alterna y la calidad de la onda senoidal de conversión depende de el tipo de inversor que se haya seleccionado. Entonces, su función es establecer y regular la tensión y la frecuencia de salida. Operan a demanda de potencia. Estamos hablando de inversores autónomos. Operan a demanda de potencia. Y obviamente deben de proporcionar una onda periódica lo más cercana posible a una onda senoidal y que su distorsión armónica sea lo más baja. ¿Qué tenemos como ofertas comerciales? Como ofertas comerciales tenemos inversores de onda cuadrada, onda cuasi senoidal y onda senoidal. Todos ustedes conocen lo que son los no breaks. ¿Alguna vez se han preguntado qué tipo de onda senoidal producen los no break? Los no break es un inversor. Tiene una batería y tiene un inversor que transforma la corriente de la batería, que es donde está almacenada la energía para el respaldo, la convierten de 12 volts a 127 volts. ¿Ok? Bien, es onda cuadrada. Si alguna vez tienen interés en conocer, pues métanle un osciloscopio a la salida del no break y van a ver que es una onda cuadrada. Ok, bueno, los inversores autónomos se clasifican, prácticamente se eligen con el concepto de potencia nominal, pero de entre los otros parámetros está el tipo de onda, cuadrada, senoidal modificada o cuasi senoidal y senoidal. Número de fases, voltajes para protecciones y hay en el mercado inversores cargadores, es decir, que si yo conecto al inversor una fuente de corriente alterna, el inversor convierte la corriente alterna en corriente directa y puede cargar o almacenar esa energía en baterías. Ok, entonces el reto del inversor para aplicaciones autónomas es convertir el voltaje de un banco de baterías que puede estar a 12, 24, 36 o 48 a una onda con frecuencia, una onda senoidal con frecuencia de 60 ciclos y con un voltaje de 120 o 240 o 127 o 220.
Las etapas más importantes para este tipo de conversión es primero una fase sintetizadora en la cual se produce una onda de impulsos a partir de una tensión en corriente directa, y la filtradora pues trata de disminuir los ruidos electrónicos llamados armónicos indeseables de la onda para tener una etapa de generación casi simulando una onda senoidal perfecta. Aquí están los diferentes tipos de onda de los inversores autónomos. En moradito está una onda senoidal cuadrada totalmente. Obsérvese que no tengo un instante, son voltaje contra tiempo, un instante del tiempo en donde yo puedo decir la onda alcanzó un pico. No, es un rango de tiempo, un periodo de tiempo en donde la onda se mantiene con un voltaje positivo y después se switchea a un voltaje negativo y así se va sucesivamente. Después viene la onda cuasi senoidal, es decir, estos rectángulos azules en donde ya el periodo de tiempo con el cual se llega al máximo es más corto que para la onda cuadrada, y posteriormente, no sé si se alcanza a ver, hay una onda senoidal, pero obsérvese que está compuesta por rectangulitos, ¿ok? Es decir, el periodo en términos de ir subiendo la onda se ha hecho mucho más pequeño, de tal manera que podemos decir que hay un rango de tiempo en donde ya puedo identificar un máximo y un mínimo, ¿ok? El tiempo entre dos máximos es a lo que se le llama periodo, y el recíproco o inverso del periodo se le llama frecuencia. ¿Ok? Bueno, no vamos a colocar más allá de la información que electrónica. Realmente se utilizan transitores de efecto de campo, ¿verdad? Entre los transitores se convierte la fase sintetizadora, sigue estando a los 12 volts, si es que el módulo o la batería está a 12 volts, y el transformador eleva esa onda al voltaje de la carga eléctrica. Entre más electrónica se introduzca en el sistema para la parte de la oscilación, más me acerco yo al concepto de una onda senoidal perfecta. Bien, diferencias entre los tres tipos de inversores: cuadrada, cuasi senoidal y senoidal. Los cuadrados son económicos. Los puedo encontrar desde unos cuantos watts. Por ejemplo, aquellos inversores que se conectan al encendedor del carro, que son inversores de 100 watts, hasta inversores de 1000, 2000, 2000 watts. De hecho, los primeros inversores que salieron al mercado allá por los años 80 eran de onda puramente cuadrada. Son ideales para operar motores. O bien, tengo una onda cuadrada con un puente rectificador, la rectifico y la mando a corriente directa. No me importa el tipo de onda. Bien, no se recomienda tenerlos en espera porque son de baja eficiencia y siempre están consumiendo energía eléctrica. En el transformador es un elemento cerrado. ¿Ok? Entra la corriente por un sitio y sale por otro, y siempre está en operación el transformador. Por eso no se recomienda que estén en espera. Su eficiencia está entre el 60 y el 70%. Producen demasiados armónicos que generan interferencias. Es más, son ruidosos. No son aptos para televisores, ni blanco y negro ni a color. La pantalla ¿cómo se dice? Se aplana. Tampoco son aptos para
medidores de tiempo o aquellos aparatos que utilizan un timer para operar. Ese timer utiliza el periodo de la onda senoidal para definir su base de tiempo. Así que si yo tengo una onda cuadrada, yo no tengo un solo tiempo para poder determinar el periodo de la onda de oscilación. Los de onda senoidal tienen más electrónica, son un poco más caros, ¿verdad? La salida no es todavía una onda senoidal perfecta, pero está próximo a ella. Realmente proporcionan una forma de onda que puede ser utilizada por cualquier tipo de carga, excepto para aquellas que tienen temporizador y que utilizan al periodo como la base de tiempo. Sus eficiencias máximas que se pueden encontrar en el mercado pues andan del orden del 90% y pueden estar en modo de espera. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo tener encendido, colocado en mi red eléctrica local, y en el momento en que yo prenda un aparato eléctrico, me manda la potencia que requiere ese aparato eléctrico. Enciendo 2 cargas, aumenté la potencia de consumo, el inversor me da la potencia para esas 2 cargas. Enciendo otra carga adicional y el inversor me da la potencia para esa carga. ¿Hasta cuánto me puede dar? Hasta la potencia nominal con la cual yo compré el inversor. En los de onda cuadrada, esos cuando se utilizan hay que prenderlos y hay que apagarlos porque si no, se consumen, se agotan los bancos de baterías. Bien, los inversores de onda senoidal. Estos sí están diseñados para que produzcan actualmente una onda senoidal perfecta. Las eficiencias típicas son inversores, insisto, autónomos, eficiencias típicas del 95%, ¿verdad? Están diseñados para estar en modo de espera y eso sí, cualquier carga que ustedes requieran se puede utilizar. E inclusive se pueden utilizar para servicios eléctricos asociados a lo que serían clínicas o hospitales. ¿Por qué? Porque la onda senoidal es una onda senoidal perfecta. Los criterios de selección. Los criterios de selección son muy importantes porque está relacionado con la potencia que va a suministrar el inversor a las cargas eléctricas. Entonces, si yo tengo un proyecto fotovoltaico autónomo despachable en donde tenga yo cargas en corriente alterna, lo que vamos a hacer es sumar la potencia de todas las cargas que se van a conectar a la red eléctrica local. Y de ahí únicamente tomar el 80%. Y entonces elijo al inversor con una potencia nominal que sea equiparable a ese 80% de la potencia que yo voy a tener en mi red eléctrica local. ¿Qué cargas puedo yo tener en mi red eléctrica local? Pues pueden ser iluminación, que son cargas en baja potencia, pero que al sumarse toda la iluminación puede darme una potencia que sea significativa. Entonces hay que considerar todas las luces que vamos a tener. Después vienen las cargas de mediana potencia que pueden significar aquellas cargas que consuman pues valores cercanos a 100 watts, 200 watts, 300 watts, y entre ellas que puede estar computadoras, televisores, licuadoras, el motor del refrigerador, etcétera. Ventiladores, por ejemplo. Y después vienen las cargas de alta potencia, como lo es el microondas, la plancha, la cafetera, la secadora de pelo e inclusive aires acondicionados. ¿Ok? Las identifico, ¿verdad? Y de ahí las sumo y tomo el 80% de esa potencia. Y con ellas busco un inversor cuya potencia nominal sea equiparable a
dicha potencia. Por ejemplo, supóngase que mi suma de cargas me dio 5.400 watts, ¿ok? Todas mis cargas eléctricas, todas las luces, computadoras, televisores, lavadoras, licuadoras, etc. Entonces busquemos un inversor cuya potencia nominal sea el 80% de esa cantidad. ¿Cuánto es el 80% de esa cantidad? Si dije 5.400, el 80% de 5.400, ¿cuánto es? Cerca de 4.300 watts, ¿no? Pues busquemos en el mercado pues, un inversor de 4 kilowatts, 4.5 kilowatts, e inclusive si no lo hay, uno de 5 kilowatts, y si no lo hay, uno de 3.5 kilowatts. Lo que debo de tener presente es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que todas mis cargas eléctricas se enciendan al mismo tiempo? No la vamos a tener, ¿verdad? Es mucho, mucho, muy pequeña. Aún así tenga una gran pachanga en mi casa, ¿verdad? No voy a tener la secadora de pelo, no voy a tener el microondas, no voy a tener la cafetera, todas las cargas eléctricas prendidas al mismo tiempo. Por esa razón, estamos considerando que el criterio de la selección para la potencia nominal del inversor sea el 80% de mis cargas eléctricas. ¿Ok? Ahora bien, las cargas eléctricas, todas ellas deben de operar al mismo voltaje nominal en corriente alterna. Cuando tengamos un aire acondicionado, bueno, pues entonces metemos un sistema a 220 volts. Pero yo debo de proveer dentro de ese mismo sistema el voltaje fase a neutro de 127. Así que mi inversor me tiene que proporcionar el voltaje con el cual operan mis cargas eléctricas. Ahora bien, ¿a qué tensión de alimentación lo voy a seleccionar? 12, 24, 48. Bueno, va a depender mucho de mi sistema eléctrico que yo requiera diseñar. Veamos un ejemplo muy simple. Considérese que mi inversor que yo he seleccionado es de 2.400 watts. Lo elegí así porque 2.400 es múltiplo de 120 y es múltiplo de 220, ¿no? Bueno, 2.400 watts. Si yo tengo cargas eléctricas que operan a 120 volts y la suma de la potencia de todas mis cargas eléctricas encendidas son 2.400 watts, dividamos 2.400 entre 120. Eso me da 20 amperes. Así que del inversor va a salir 20 amperes. Me voy a regresar a esta gráfica por acá. Esta de aquí. ¿Ok? La potencia nominal, 2.400 watts. Mis cargas eléctricas en ese instante están consumiendo 2.400 watts. Del inversor fluyen 20 amperes a 120 volts. Para que salgan 2.400 watts del inversor, yo necesito proveer desde el banco de baterías 2.400 watts, partiendo de que el inversor tenga una eficiencia igual a 1. ¿Ok? Si el inversor lo elegí para que opere a 12 volts, dividan 2.400 entre 12 y les da 200 amperes que tienen que fluir de las baterías a el inversor. Es una corriente bastante grande, grandísima, que para poderla soportar necesito conductores que tengan esa ampacidad, más 1.25, obviamente por factor de seguridad. Sin embargo, si yo elijo al inversor a 24 volts, 2.400 entre 24 son 100 amperes. Por el simple hecho de haber aumentado el voltaje de alimentación, la corriente disminuyó. Y si lo elijo a 48 volts, entonces van a fluir 50 amperes. Así que si yo quiero tener un sistema eléctrico de bajas pérdidas por conducción en los conductores,
pues entonces elijo al inversor que haya en el mercado con la mayor tensión posible. Sistemas autónomos en donde mis cargas eléctricas no superan los 700 watts, el inversor lo elijo a 12 volts. De 700 a 1500 watts, eso es un rango, un criterio. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué no 750 o por qué no 700? Estoy tratando de optimizar los conductores eléctricos que van a alimentar desde el banco de baterías al inversor. 1500 para arriba a 48 volts. Es únicamente un criterio. ¿Qué es lo que les trato de decir? Entre mayor sea el voltaje de alimentación del inversor, los conductores que vayan del banco de baterías al inversor van a ser más delgados y las pérdidas se van a disminuir. Ese es el mensaje. Bien. Ok, la frecuencia tiene que ser de 60 Hz. La calidad de la energía. Bueno, la calidad de la energía deberá de ser con la menor distorsión posible. Otros elementos que le vamos a pedir al inversor pues, es que tengan protección por alto voltaje y por bajo voltaje, por mayor potencia, por menor potencia. Inversión, protección contra polaridad invertida. Esto en muchas ocasiones la gente, al no fijarse adecuadamente cuál es la terminal positiva y cuál es la negativa del inversor, conectan al inversor con polaridad inversa y queman todo lo que son los microprocesadores. Entre más cualidades electrónicas tenga, pues tenemos nosotros más costo asociado al inversor, mayor precio, ¿verdad? Pero mayor seguridad. Hay inversores autónomos, ¿verdad? Con eficiencias muy grandes, ¿verdad? 95% de eficiencias. Y lo que debemos de tener siempre presente, que en nuestro sistema eléctrico local, nuestras cargas eléctricas, hay aquellas cargas que requieren un pico de potencia para encenderse, ¿verdad? Y el inversor debe de proporcionarme ese pico de potencia. Generalmente los fabricantes proporcionan datos en su hoja de especificación que están relacionadas con cuánta potencia da en un instante dado el inversor, cuántos puede mantenerse por un periodo de 30 segundos, 60 segundos, y después la potencia continua a la cual se ha diseñado el inversor, que es la potencia nominal. Con respecto a la eficiencia, insisto, varía dependiendo de la potencia que se está extrayendo y el fabricante proporciona las curvas de eficiencia de sus inversores. ¿Qué es lo que queremos para un sistema autónomo de alto rendimiento eléctrico? Bueno, que el inversor no sea de onda cuadrada, que los inversores estén en espera, que me mantenga estable el voltaje, que su distorsión armónica sea lo más baja posible, que arranquen automáticamente, o sea, que siempre estén en espera y que arranquen automáticamente y que tengan un buen comportamiento con respecto a la temperatura. Bien, cuando lo instalen, hay que instalarlos en sitios en donde no haya humedad. Deben de estar protegidos del polvo porque no son dispositivos que estén confinados en una caja hermética. Necesitan ventilación para poder disipar el calor que se genera derivado de la conversión. No los instalen cerca del banco de baterías. El inversor tiene que estar en otro cuarto diferente al del banco de baterías, a menos de que estas baterías sean selladas y que no despidan ningún tipo de gases en el proceso de carga y descarga. Entonces el inversor y las baterías pueden estar en el mismo cuarto. Pero si las baterías son baterías tipo automotriz que requieren agua para mantener los niveles en el electrolito, estas baterías producen gases corrosivos que afectan la electrónica del inversor.
Bien, ¿en dónde se debe de instalar un inversor autónomo? Entre el controlador de carga y el banco de baterías. Nunca el controlador de carga y nunca las terminales del banco de baterías. Debe tener un bull metálico, tanto positivo como negativo, en donde yo conecte al inversor. Recuerden que el flujo de corriente eléctrica de las baterías al inversor, ¿verdad? Se debe de hacer por cables que van a ser de sección transversal más grande que el conductor que vaya del controlador hacia las baterías. Así que, derivado de este alto flujo de corriente, el inversor nunca se conecta al controlador de carga. Va conectado en un bus metálico entre el controlador y la batería. Bien. Ok. Vienen aquí las recomendaciones. Para un sistema autónomo, en muchas ocasiones es conveniente pensar la posibilidad de tener otra fuente de generación de energía eléctrica, como puede ser un motogenerador, ¿verdad? En donde este motogenerador pueda ser encendido y apagado a partir de una señal que emita él, el inversor, y los hay en el mercado. Ok, son los inversores cargadores de baterías. Y cuando ya yo tengo una fuente adicional de generación de potencia eléctrica, el sistema, en lugar de llamarse autónomo, se llama sistemas híbridos. Y aquí tenemos un diagrama esquemático de lo que puede ser un sistema híbrido, en donde puedo yo tener un motogenerador que produzca electricidad consumiendo combustible fósil, gasolina o diésel, un generador eólico, inclusive la red eléctrica o inclusive un generador que provenga de un sistema de biomasa. Cualquiera que sea, el inversor lo elijo que sea un inversor cargador para que cuando yo encienda cualquiera de estas fuentes me alimenten a las cargas, pero al mismo tiempo el inversor transforme la corriente alterna en corriente directa para cargar el banco de baterías. Aquí vemos hojas de especificaciones de inversores que hay disponibles en el mercado. Estos son de la serie Outback. 2012, que significa un inversor de 2000 watts a 12 volts, 2524, un inversor de 2.5 kilos a 24 volts, el 3048, 3 kilos a 48 volts, y obsérvese cómo exactamente con la potencia yo estoy eligiendo el tipo de inversor correspondiente y, por ejemplo, este inversor 2012 me puede dar en un instante 4.800 vatios, 5 segundos 4.000, 30 minutos 2.500 y la potencia continua 2.000 watts. Este de 3.000 watts me da en un instante 6.000 vatios, 5 segundos 4.800, 30 minutos 3.200 y después la corriente continua, ¿no? Y son inversores cargadores porque me permiten dar o inyectar si es que hay una fuente de corriente, una fuente de corriente a voltaje constante, 80 amperes, 55 amperes o 35 amperes. Y aquí abajito están las eficiencias de conversión. Una curva típica de una eficiencia de un inversor. A bajas potencias, la eficiencia es pequeña, ¿verdad? Pero después de 200 watts, es un inversor de 1200 watts, se mantiene del orden del 90% de eficiencia de conversión. Inversores para conexión a la red, totalmente diferentes. Su función es sincronizarse con la red, voltaje y frecuencia. Y ya que se ha sincronizado con la red, inyecta corriente si es que los arreglos fotovoltaicos están produciendo energía eléctrica. Por ejemplo, supóngase que este inversor es de 2.400 watts. ¿Ok? A 120 volts, la máxima corriente que puede mandarme son 20 amperes. ¿Ok? 20 amperes.
Ahora bien, consideremos que este inversor se alimenta de un arreglo fotovoltaico que está a una tensión de 240 volts. Inyecto 240 volts y para que me den 2400 watts de salida, 240 por 10, 2400. Es la máxima corriente que va a inyectar el arreglo fotovoltaico, 240 volts, 10 amperes. El inversor va a tomar esa potencia y la va a convertir 120 volts, 20 amperes. ¿Ok? Supóngase que en un instante del día, 10 de la mañana, el arreglo fotovoltaico está produciendo 10 amperes. 240 por 10 amperes, 2400. Ok, nos vamos a la mañana. En la mañana, 240 volts, 5 amperes. La potencia que está produciendo el módulo son 1200 watts. 240 por 5, 1200 watts. ¿Ok? El inversor toma esos 1200 watts, va a extraer 120 volts. 120 volts, 1200 watts, inyecta 10 amperes. No está inyectando potencia. Se sincronizó a 120 y está inyectando 10 amperes. ¿Qué recibe? 240 volts, 5 amperes. De estos 10 amperes, en un instante dado, estas cargas me piden 5. De los 10, toman 5 las cargas y la diferencia la inyecta a la red. Si en un instante dado estas cargas me piden 10 amperes, toma los 10 amperes que está produciéndose en ese instante y no toma nada de la red. Todo se consume aquí. Pero si mis cargas me piden 30 amperes, toma los 10 de aquí y los 20 que le faltan, lo toma de la red. Esta es la manera en que trabaja el inversor. El inversor opera como una fuente de inyección de corriente. ¿Cuánta corriente? Aquella que esté disponible en la generación fotovoltaica. Entonces son Ingeniero, qué generadores de pena. corriente alterna. Qué Dígame. pena, ingeniero. Es que ahorita tenemos práctica en la universidad y nos quedamos de ver Ajá. con el ingeniero Carlos a las 10:15. Ok, ya son las... 17 Ok, minutos. ok, nada más denme 5 minutos y acabamos. ¿Ok? Bien, entonces, Carlos va a esperar un poquito, ya me conoce. Ahorita les va a empezar a Listo, sí, mandar, señor. les va a mandar, ¿ya acabaron? Ok, bueno. El inversor no proporciona potencia eléctrica a las cargas, proporciona corriente, ¿ok? Inyectan la corriente generada por el arreglo fotovoltaico. Su función es leer la tensión de acoplamiento de la red y sincronizarse con la red. Realmente la tecnología de estos acondicionadores de potencia es tal que satisfacen todas las regulaciones normativas que hay para los mercados específicos. Operan en un rango de condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, tienen el comportamiento anti-isla, como se están sincronizando con la red. En el momento en que haya valores diferentes de la red a los del diseño del inversor, el inversor se debe de apagar. No debe de operar como una isla de generación. Si por X o Y motivo los operadores de la red cancelan la energía en la red, el inversor se tiene que apagar, porque si inyecta energía, puede electrocutar a aquellas personas que estén operando la red para fines de reparación. ¿Ok? Se diseñan para acoplamiento con el arreglo fotovoltaico con seguidores de máxima potencia. Estas son las características propias que se le piden a los inversores para redes corriente alterna a frecuencias de 60 Hz. La tensión no debe superar más 5 o menos 10% de la tensión nominal. La frecuencia de 59.3 hasta 60.5 o 60.7.
Armónicos individuales en la tensión, 6%. Armónicos totales, no más del 8%. Desbalance máximo en las tensiones cuando son bifásicos o trifásicos, 3%. Desbalance máximo en la corriente, 5%. Comportamiento antiisla y aislamiento galvánico son las características que se están exigiendo a los inversores. ¿Ok? Habiendo una anomalía en la red, el inversor se debe de apagar y esperar tiempos perentorios que ya están definidos o determinados de 5 a 10 minutos antes de volverse a conectar con la red para estabilizar el desempeño propio del inversor. ¿Cómo selecciono al inversor? La potencia nominal del inversor tiene que ser equiparable con la potencia pico que he dimensionado a través de cualquiera de los 3 criterios. La tensión de salida debe de ser la de la red en el punto de acoplamiento. La frecuencia de salida tiene que ser la de la red en el punto de acoplamiento. Y la calidad de energía debe de ser tal que satisfaga todos los requerimientos del suministrador de potencia eléctrica. Estas son las normas que se deben de considerar en lo que es la certificación del producto llamado acondicionador de potencia o inversor. Bien, en la siguiente sesión vamos a hacer ejercicios, tanto sistemas autónomos como sistemas de conversión de la tecnología fotovoltaica en aplicaciones específicas, tanto autónomos como interconectados a la red. Ok, bueno, esto nos vamos a ver la siguiente semana. Yo me pongo de acuerdo con el profesor Carlos, él ya está allá. Y cualquier pregunta o duda, por favor, hágansela saber al profesor Carlos o háganmela saber a mí directamente. Por mi parte es todo, entonces gracias por atender y nos vemos la próxima semana. Antes de que se me Gracias, vayan, ingeniero. Hasta luego. hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Buen día. Oigan, ¿ya se fueron, verdad? No. El pantallazo. Bueno, allá lo toman con Carlos. Nos vemos luego. Listo, sí, señor. Bueno, Perfecto. ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias.